Hoy vamos a ver electricidad. Para entender la electricidad tenemos que entender de qué está hecha la materia. Sabemos que la materia está hecha de átomos que básicamente constan de un núcleo masivo formado por protones, que vamos a llamar de carga positiva, y neutrones con carga neutra. Similarmente a un sistema planetario, los electrones mucho más pequeños vienen alrededor del núcleo y se dice que tienen carga negativa. De esta manera decimos que la materia es eléctricamente densa. Acá vemos un ejemplo de un átomo con su núcleo de protones y neutrones y los electrones negativos que están. Vamos a distinguir entre los materiales lo que son los aisladores, en los cuales los electrones están fuertemente ligados al núcleo y no pueden moverse, tales como la madera, el plástico, la porcelana, la goma, y los conductores, que en general son los metales, que tienen sus electrones, la última capa de electrones la tiene libre. ¿Cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? La carga eléctrica, de forma similar a la energía, no se crea ni se destruye. Solamente se puede transferir de un objeto a otro. Después, en lo que es respecto a la atracción y la repulsión, tenemos que las cargas positivas, o sea, cargas de igual signo, se repelen, mientras que cargas de signo contrario se atraen. Para generar un desequilibrio de cargas en un cuerpo, basta con frotarlo, como hemos hecho quizás de chicos, frotando un peine y pudiendo atraer papelitos. Eso es porque generamos un defecto de una pequeñísima cantidad de electrones que pueden atraer los papelitos. En el sistema de MKS, la carga es el coulomb y equivale a 6,2 por 10 a la 18 electrones, es decir, muchísimos electrones. La ley de Coulomb funciona de manera similar a la fuerza gravitatoria entre dos cargas. La fuerza de atracción o repulsión de esas dos cargas está dada por esta ecuación, que solamente vamos a ver a título informativo y en general no vamos a poner el problema. La fuerza eléctrica entre dos cargas está alineada con la línea que une esas dos cargas, y es 1 sobre 4pi por epsilon, que es la permitividad del medio. En el caso del vacío es epsilon 0, es 8,35 por 10 a la 12 coulombio cuadrado sobre newton sobre metro cuadrado, por el producto de las dos cargas, en este caso estas dos, sobre la distancia que las separa al cuadrado, en la misma dirección que la tiene. Por otro lado, nos va a interesar lo que es el potencial eléctrico, y lo vamos a definir como el trabajo por unidad de carga eléctrica. Y lo vamos a medir en volts. Para mover una carga de un punto a otro en un campo eléctrico hay que hacer una fuerza a lo largo de una distancia, y eso implica un trabajo en física, que es equivalente a una energía. Por otro lado tenemos la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones o de cargas a lo largo de un material, lo cual vamos a denominar corriente eléctrica, como el cociente entre la carga por unidad de tiempo. En el sentido convencional de la corriente, vamos a asumir de que la corriente se mueve desde más a menos, aunque si la corriente está constituida por electrones, debido a que los electrones se ven atraídos por el polo positivo, la corriente, el sentido físico de la corriente sería en sentido inverso, de menos a más. De todas formas, es indistinto el sentido que ponemos para la corriente para
evaluar las leyes que vamos a estudiar. La corriente eléctrica la vamos a medir, como esto es carga sobre tiempo, es coulombio sobre segundo. La corriente se denomina, la unidad de corriente se denomina ampere. Debido a que las cargas dentro de un material van chocando con los núcleos atómicos, de forma que una carga va haciendo movimientos erráticos, debido a que va chocando con los núcleos atómicos a medida que es atraída por el potencial eléctrico, tenemos que un material ofrece una cierta resistencia al paso de la corriente, lo que se llama resistencia eléctrica, que vamos a denominar con la letra A. La ley que explica la corriente que circula en base al voltaje y la resistencia eléctrica se denomina ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohms, la letra griega omega, para simbolizarlo. Para no olvidarnos de la ley de Ohm, tenemos esta regla mnemotécnica, que es un triángulo, donde en la cúspide tenemos el voltaje y abajo tenemos la resistencia y la intensidad. Por ejemplo, para calcular el voltaje, tapamos el voltaje, nos queda que es resistencia por intensidad, o intensidad por resistencia. Para calcular la resistencia, tapamos la resistencia y tenemos que es voltaje sobre intensidad. Y para calcular la intensidad, que es la corriente eléctrica en amperes, tapamos la intensidad y tenemos que es voltaje sobre resistencia. La resistencia es una medición, una medida extensiva, depende de todo el material que tiene que atravesar la corriente eléctrica. Entonces definimos lo que se llama resistividad, que es una medida intensiva y es propia de cada material, y la definimos con la letra griega ρ, y se calcula para un dado trozo de material, imaginemos un cilindro de largo L y sección A, la resistividad va a ser la resistencia que opone ese cilindro al paso de la corriente por el área sobre la longitud. El recíproco de la resistividad es la conductividad, y se mide en la letra sigma, y es la inversa de la resistividad, es decir, mayor resistividad, menor conductividad, y viceversa. La resistividad es cuánto se opone el material al paso de la corriente, y la conductividad es cuánto lo deja pasar a la corriente. Algunas resistividades de materiales, vemos que las más bajas resistividades, 1,59 por 10⁸, son los metales, plata, cobre, oro, aluminio, hierro, plomo. Y en el otro extremo tenemos los aislantes, el vidrio, el caucho, el cuarzo, la goma, el cuarzo 75 por 10 a la 16. Vemos que hay prácticamente 24 órdenes de magnitud entre la resistividad de los metales y de los aislantes. En el medio tenemos lo que se llaman semiconductores, como el carbono, el germanio y el silicio, que tienen un valor intermedio y se usan en la tecnología electrónica. En cierta medida, la resistividad está relacionada con el coeficiente térmico. Tenemos el coeficiente térmico alfa en grados.
Con esto queremos decir que la resistencia eléctrica cambia con la temperatura. El componente que nos permite tener un valor de resistencia es el resistor o resistencia eléctrica. Uno la compra en una casa electrónica, es un componente de este tamaño, más o menos, de 1 centímetro de largo, que tiene un código de colores que indica el valor de resistencia. Por ejemplo, en este caso, el rojo, el violeta y el verde. El rojo es el 2, el violeta es el 7 y el verde es el número de ceros. Es decir, esta resistencia tiene un valor de 27 por 10 a la 5 ohm. La última banda, que puede ser dorada, plateada o no estar, es la tolerancia, que puede ser 5, 10 o 20%. Es decir, con qué precisión el valor que nos está indicando es el correcto. 5% son las más precisas. El valor de resistencia eléctrica, por lo tanto, es 2,7 megaohms. Nosotros nos vamos a ocupar de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico consiste básicamente en un circuito cerrado, compuesto por material conductor, o sea, por cables, en donde en general tenemos una batería y los elementos a los cuales pasa la corriente. En este caso tenemos un interruptor que se va a abrir o cerrar para dejar el paso de la corriente. Y en este caso tenemos una resistencia. Al tener la batería, el símbolo de la batería, el palito más largo es el más y el más corto es el menos. La corriente la indicamos con esta flechita, desde el más al menos. Este es un dibujo esquemático correspondiente al caso de un circuito real. Tenemos una batería, los cables, la resistencia podría ser una lámpara y el cable de vuelta. El circuito siempre debe estar cerrado, o sea, es un circuito cerrado en el cual se mueve la corriente que sale del más de la batería y vuelve al menos. Por otro lado, tenemos la potencia eléctrica, que se mide en watts, y es el producto entre la corriente y el voltaje. O reemplazando con la ley de Ohm, I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R, dependiendo si reemplazamos por la ley de Ohm a la corriente o al voltaje. Los circuitos pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito con una pila, es de corriente continua, es decir, la corriente circula en una dirección todo el tiempo. Por otro lado, tenemos, como tenemos en la electricidad que tenemos en el enchufe, la corriente alterna, o CA, que suele tener una forma sinusoidal, es decir, la corriente va y vuelve alternativamente 50 veces por segundo. Lo que nos va a importar en los problemas es la asociación de resistencias y cómo calcular los parámetros eléctricos para una dada combinación de componentes. Por ejemplo, cuando tenemos en el mismo camino dos resistencias, se dice que están en serie, una atrás de la otra, y en este caso lo que se hace es calcular la resistencia total como la suma de R1 y R2. Es decir, ¿qué es la resistencia equivalente? La resistencia tal que al reemplazar R1 más R2 por esa suma, me va a producir la misma corriente en el circuito. Por otro lado, podemos tener asociación de componentes en paralelo, en donde la corriente se bifurca para pasar por ambos caminos. Y en este caso, para calcular la resistencia equivalente, hacemos esta cuenta. 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
Es decir, al reemplazar estas dos resistencias que están en paralelo, me va a producir que de la batería salga la misma corriente. Para entender un poquito mejor esto, vamos a considerar dibujar en un sistema de ejes coordenados X y Z un circuito eléctrico que lo dibujamos sobre el plano XY y vamos a considerar que el voltaje está a lo largo del eje Z. Acá vamos a tomar al lado de la batería del menos, el menos, y este lado es el más. Acá vamos a tomar al lado de la batería como que esto es tierra o 0 voltios. Acá a Z le vamos a llamar el voltaje. Y vamos a ver el voltaje para cada punto del circuito representado en lo que sería el eje Z. Entonces, partimos de 0. Cuando llegamos a la batería me eleva el voltaje, por ejemplo, 20 volts. A lo largo del circuito eléctrico no se pierde voltaje. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a la primera resistencia, por la ley de Ohm, voltaje, resistencia por intensidad, teniendo una dada corriente, vemos que el voltaje en la primera resistencia cae a una dada altura. Cuando llega a la segunda resistencia, vuelve a caer al valor de 0. Y ahí se cierra el circuito. Es decir, esto es como una especie de montaña rusa. Los electrones serían los carritos, el circuito eléctrico, la vía, el circuito de la montaña rusa. Entonces, cuando llegamos a la batería es la cadena que eleva los carritos a una dada altura y después van cayendo por gravedad. Las resistencias serían las bajadas. Como vemos, siempre tenemos que llegar a la misma altura, no podemos llegar a una altura diferente. El circuito se tiene que cerrar. Entonces, el voltaje que eleva la batería debe bajar totalmente en ambas resistencias. Por ejemplo, si en la batería me subió 10 volts, si la batería es de 10 volts, y en la primera resistencia caen 3 volts, en la segunda, sí o sí, deberán caer 7 volts. ¿Por qué? Porque en serie el voltaje se suma. El voltaje de R1 más el voltaje de R2 tiene que ser igual al de la batería. En serie. Por otro lado, tenemos que la corriente que sale de la batería debe ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y debe ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2. Porque el circuito eléctrico sería como una cañería de agua. No puede aparecer o desaparecer agua de la nada. La corriente eléctrica sería el equivalente al flujo de agua, el caudal de agua. Y el voltaje al potencial gravitatorio que me mueve ese agua. Y por último, la resistencia equivalente, o sea, la resistencia tal vez que al reemplazar R1 y R2 por una resistencia sola me produce la misma corriente, en serie es R1 más R2. Por otro lado, en paralelo,
tenemos lo opuesto, que el voltaje de la batería va a ser el voltaje 1 y va a ser igual al voltaje 2. Dibujamos un circuito en paralelo. R1, R2, el voltaje de la batería. Vemos que el voltaje que hay entre la batería, o sea, la altura, tiene que ser igual a la altura o el voltaje que hay entre R2 y tiene que ser igual al voltaje que hay entre R1. ¿Por qué? Porque pensándolo como una montaña rusa, y ahora le agregamos otro camino en paralelo, la altura tiene que ser la misma para R1 y R2 en este caso que para, si agrego en este caso, una R3. Lo que cae en R3 tiene que llegar a la misma altura, o sea, a la altura 0. Como si fuera una montaña rusa donde se bifurcan los caminos, pero sea el camino que sea, siempre tenemos que volver al mismo punto. Es como si fuéramos por una colina caminando, tenemos una colina, nos vamos a dar una vuelta, vamos a tener que subir, iremos por atrás de la colina, pero cuando volvemos, siempre volvemos a la misma altura, no podemos llegar a una altura diferente, porque no sería natural. Circuito eléctrico es lo mismo, los electrones van, dan la vuelta y llegan a la misma altura, es decir, el voltaje, la suma de los voltajes siempre tiene que ser 0, ¿sí? Es decir, la suma del voltaje de la batería menos el de las resistencias siempre tiene que ser igual a 0, es decir, la suma del voltaje de las resistencias es igual al de la batería. Volviendo al paralelo, entonces vamos a tener que de la batería va a salir una corriente total. Parte de la corriente se va a bifurcar y va a pasar por R2, le vamos a llamar I2, y parte va a pasar por R1, que le vamos a llamar I1. Por lo tanto, pensando en que la corriente eléctrica es la cantidad de agua que va por unas mangueras, y esto sería una bifurcación, tenemos que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Es decir, el caudal que pasa por 1 más el caudal que pasa por 2 es el caudal que ingresa a esa bifurcación. Y como vimos en la filmina, la resistencia equivalente entonces es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hubiera 3 resistencias, seguiría más 1 sobre R2. Como 1 sobre resistencia 1 es la conductividad eléctrica, en realidad lo que tenemos es que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Lo que estamos haciendo es sumando las conductividades. La conductividad equivalente es la conductividad 1 más la conductividad. Es decir, es lo opuesto a la resistencia. Entonces, en resumen, en serie los voltajes se suman, porque son como alturas. En paralelo son iguales, porque es como caer de la misma altura. En serie las corrientes son las mismas, porque hay un solo camino. Entonces, si pensamos en una manguera donde no hay bifurcaciones, el agua que circula en cada punto de la manguera es el mismo. En paralelo, las corrientes se suman. Si hubiera 3 ramas, tendríamos otra suma. En serie, las resistencias se suman y en paralelo se calcula la suma de los recíprocos. Con esto terminamos la presentación del ejercicio.